nosotros podemos explicar bien la palabra, pero cuando tú lees la palabra, pues la palabra es su propio intérprete y eso es más importante que nuestra interpretación. Juan capítulo 20, versículo 31. Lo voy a leer rápidamente en la palabra. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esto es muy importante porque Jesús, el Cristo, significa el Mesías, que es el ungido, el escogido de Dios que iba a enviar al mundo, pero aparte de ser el Mesías y el ungido, también lo denomina como el Hijo de Dios. Esto es importante que el cristiano lo confiese incluso, porque hay muchas religiones que lo tienen solo como un profeta, pero no lo quieren como hijo de Dios, porque dicen, ¿para qué Dios quiere un hijo? Pero sí es necesario, y así lo quiso Dios, de entregar a su propio hijo para la salvación de la humanidad. Por eso se llama Yeshua, que es Dios salvación, Dios salvador. Dice, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y su nombre es su carácter, su persona, lo que Él es en esencia. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Ese es Yeshua, ¿vale? La fe cristiana se basa en la evidencia histórica de la vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús. Aquí explico esto rápidamente porque hay muchos cristianos que nos quedamos cortos, porque siempre hemos escuchado la resurrección de Jesús que resucitó, que murió por nuestros pecados y resucitó y ya. Pero aquí dice la vida, la muerte y la resurrección. Es importante también tener la vida porque la vida es representación del ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús fue echar fuera demonios, el ministerio de Jesús fue sanar a los enfermos, evangelizar a las multitudes, tener misericordia. Ese es el ministerio de Jesús, una vida perfecta. Cuando tú tienes en cuenta el ministerio de Jesús o la vida de Jesús, tienes que saber que eso también por fe lo recibes. Como recibes la resurrección y también moriste con Cristo en el bautismo o en la fe, tú también tienes el ministerio de Jesús. Es decir, que yo tengo la autoridad de Cristo Jesús. Esto es importante que nosotros lo sepamos porque Dios dice, Jesús dice, así como el Padre me envió, yo también os envío. Entonces esa es la autoridad que nosotros tenemos que andar. Antes de continuar, quiero dar el esquema número 1, que es la tumba vacía. Tiene el lado A, que es el cuerpo de Jesús desaparecido. Y el lado B, que es la investigación comienza o empieza. Entonces, con estas partes vamos a empezar a leer Juan capítulo 20. Dice la resurrección. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos.
Y como dice la misma palabra, vemos a dos discípulos, a uno al que Jesús amaba. Imagínense que va Jesús, el que Jesús amaba, ¿quién era? Juan, se dice, ¿no? Que era Juan, ¿no? Dice los historiadores que era Juan. Entonces vemos a Juan y vemos también a Pedro, ¿no? Y ellos corren, ¿no? Porque María, dice que María Magdalena, ¿no? Se le aparece a Jesús y entonces, no se le aparece, no lo ve. Dice que está vacía la tumba. Ese es el lado A, el cuerpo de Jesús desaparecido. La tumba está vacía. Ella corre a avisar y cuando van los dos, ellos eran el que lo amaba y salen corriendo, pero dice quién corrió primero. ¿Quién iba primero? Pedro iba porque Pedro representa nuestra parte almática, emocional. Pedro siempre que cortaba orejas, que hacía de todo y al final lo negó, porque así somos nosotros, la parte emocional. Pero Juan representa la parte espiritual del que en realidad lo ama, que tiene los ojos abiertos aunque no lo vea. Y dice la historia que ¿quién entró primero? El emocional de Pedro, ¿no? Entró primero. Y el otro no entró, dice que se quedó ahí. Pero cuando el otro entró, vio, pero no vio a Jesús, vio la tumba vacía. Vio y creyó. ¿Cómo dice en inglés? See and believe. Believe. See and believe. Entonces mire lo importante, nosotros somos bienaventurados. De verdad, Jesús dice, bienaventurado el que no vio y creyó. Eso lo dice Jesús, o sea que tú, nosotros somos bienaventurados, porque yo no he visto a Jesús. By faith, pero es diferente. Hay gente que lo vio literalmente resucitado y wow, como vamos a ver a continuación a Tomás, que tuvo que meter la mano donde quería. Bueno, vamos a seguir leyendo el esquema. El segundo punto dice, Jesús se aparece a María Magdalena. Punto A, un encuentro con los ángeles. Punto B, conversación con Jesús. Juan capítulo 20, versículo 11. En adelante dice, Jesús se aparece a María Magdalena. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, Miriam. Volviéndose ella le dijo, Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Aleluya. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Aleluya. A mí me llama la atención el versículo que dice, el 13 creo. El 13 le dice, le dijeron los ángeles a la mujer, mujer, ¿por qué lloras? Pero en el versículo 15, la misma pregunta dice Jesús, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Aquí vemos una diferencia entre voces, que eso es lo que peleamos nosotros, ¿no? Las voces. Voces por el celular, voces por tu esposa, voces por tu esposo, voces de la noticia, voces del celular, voces de la televisión, etcétera.
Tenemos voces, aunque uno diga que no, esas son las voces que te entran y la información. Pero aquí vemos la voz angélica y la voz de Yeshua, el Hijo de Dios. Poderoso, ¿no? Porque el ángel le hizo la misma pregunta, ¿por qué lloras? Y ella, se llevaron al cuerpo, no sé dónde está. Y cuando viene Jesús, el mismo Jesús, tampoco lo identifica. Entonces, vemos a una mujer, vemos a unos que no vieron nada, pero que a uno que creyó, no vio, pero creyó. Y ahora vemos otro panorama, viendo, pero no lo reconoce, porque estaban cegados. Dice que no habían entendido la escritura, a menos que Dios en su misericordia abra los ojos, y eso es lo que pasó con nosotros. Nosotros no hemos visto a Jesús, pero Dios permitió que creyéramos. Nosotros, Dios no se ha aparecido, ni tampoco un ángel ahí, soy Jesús, nada. Pero nosotros, Dios ha tenido misericordia. Entonces el versículo 15 dice que ella, pensando que era el ano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Esto es muy importante porque cuando Jesús viene a nuestra vida, nos llama por nuestro nombre. Cuando Dios llamó a Abraham, dice, Abraham, vete de Ur de los Caldeos al lugar donde yo te diga. Y cuando iba a sacrificar al hijo, le dijo, Abraham, heme aquí, Señor. No le hagas daño al muchacho porque yo ya sé que me teme. Abraham, ya no te llamarás Abraham, te llamarás Abraham, porque haré una nación grande de ti. Cuando él te llamó, Glory, usó a tu papá, usó a tu madre, usó a quien quiera, pero te puso un nombre en la eternidad. Philip, Evangelist Philip, proféticamente, ¿no? Como el evangelista de Hechos de los Apóstoles. Es un hombre que evangelizó al etíope, y el etíope llevó el evangelio a África. Son nombres. Entonces él le llama Miriam, y cuando le dice María, a ella de una dice Rabonín, lo reconoció por su... Y nosotros reconocemos en nuestro espíritu cuando Dios nos llamó y nos dice, Cristo murió por ti. Amén. Esa es la gloria del Evangelio en nosotros. El esquema dice, la parte 3, Tomás ve y cree. Aquí vamos a ver otro, ¿no? Unos no vieron, creyeron. Otros escucharon, no reconocieron, pero después sí. Y ahora en el 3 dice, Tomás ve y cree. Parte 1, Tomás luchó hasta que vio a Cristo. Número 2, somos llamados para ser sus testigos. Amén. Seguimos leyendo. Versículo 19 en adelante. Jesús se aparece a los discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Yeshua y puesto en medio les dijo, Shalom leja, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, si se da cuenta, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, Holy Ghost. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son remitidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, que no iba al estudio bíblico, que solo iba a comer a la iglesia, estamos aplicando, ¿no? Que iba solo por los regalos, que solo iba cuando le decían, van a dar un regalo, y venía. Eso es una representación, hermano. ¿Sí ve por qué es el mismo espíritu? Dice, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo,
si no viere sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, oiga, 8, número de reinicio, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Ay, Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, Shalom leja, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué has visto, Tomás? ¿Creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Wow. 30. Hizo además Jesús otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, como leímos en el esquema, dice Tomás ve y cree. Parte 1, Tomás luchó hasta que vio a Cristo. Esta parte de que Tomás luchó me recuerda, ¿te acuerdas del hijo de Isaac, no? Jacob. ¿Cómo se llamaba él al principio? Jacob. Pero como Dios cuando llama por su nombre, cuando le dice Miriam, él ahora, Jacob. ¿Qué significa Jacob? El que toma por el talón, el engañador, el suplantador, el que le vende la comida para que le dé la primogenitura. Es que es así, él era su nombre representaba lo que él era. Y Dios lo pasa por un proceso y lo manda donde el tío, y el tío salió más engañador que él. Le cambia el salario 10 veces, lo pone a trabajar 7 años por la mujer que él quería y le da la que no quería, otros 7 años por la... 20 años en total. Mejor dicho, Dios permitió eso para tratar con Jacob. Y cuando Jacob salió de ahí, dice que se encontró con el ángel y ¿qué pasó? Luchó. Asimismo vemos a Tomás luchando también en su incredulidad, porque él dice, si yo no le veo esto, no, yo no me lo creo. Entonces vemos la lucha del hombre carnal como Jacob, luchando contra el ángel ahí y peleando. Dice que hasta el amanecer se le desconyuntó y andaba cojo y todo. Pero después le dice, ya no te llamarás Jacob. Tu nombre será Israel. ¿Y qué significa Israel? El que pelea con los hombres y con Dios y prevalece. Qué casualidad. Lo que pasa ahora, ¿no? Israel peleando con todo el mundo. Todo el mundo no quiere Israel. Palestina. Pero si la Biblia dice que el territorio es de Israel, ¿por qué Palestina? Yo no defiendo a Israel, porque si Israel está matando, la Biblia dice no matarás. Pero si Dios dijo, este territorio será para Abraham, para Isaac y para Jacob, no para Ismael, entonces cuando tú vas en contra de que ellos estén ahí, tú vas en contra de Dios. Eso es lo que hay. Entonces, ¿qué hace el mundo? Pone a niños muriendo y muertos, y entonces muestran en las noticias, Israel, genocidio, malos, y quieren poner a la gente en contra. Eso es un ataque del enemigo. Y todo eso, ¿quién patrocina Palestina? Si usted investiga bien, los patrocina Irán y también parte los está patrocinando el mismo Inglaterra. Entonces son luchas por beneficios económicos y están jugando con la mente de la gente y ponen en las noticias, no vea televisión. Lo primero que yo quité en mi habitación cuando llegué, Philip sabe, quite televisor fuera. Yo no quiero televisor porque yo ya sé cómo es la televisión. Entonces a mí no me llevan a su red. Entonces terminamos con un hombre que está luchando
en sus carnes, pero Jesús le dice, mira, porque me has visto, has creído. Mas sin embargo, bienaventurados los que no vieron Amén. y creyeron. ¿Eres bienaventurado o no? Amén. Amén. Y la parte B dice, llamados para ser sus testigos. Quiero leer 2 versículos solamente, 2 versículos más. El versículo 21, 21, el 21 dice, entonces Jesús dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Esta es la parte B, dice, llamados para ser sus testigos. Entonces nosotros tenemos que saber que Dios nos llamó a llevar el Evangelio. Amén. Eso es muy importante, llevar el Evangelio. Y otro versículo, el último, que dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Termino diciendo que es muy importante que como discípulos Dios nos ha llamado a testificar con palabra y con nuestra vida. Somos débiles, pecamos en palabra, en actitud, en todo, pero por eso vamos caminando hacia ser como Cristo siempre, perdonando. Es muy importante el perdonar. Dice que cuando derramó el Espíritu, dice que cuando sopló el Espíritu, dice, a quienes ustedes perdonen, también serán perdonados. Amén, eso es muy importante, andar en perdón. A veces nos ofendemos con los hermanos y guardamos eso, necesitamos liberarnos. Amén. Bueno, terminamos entonces con esto.